Nunca pensé que una simple broma en Internet cambiaría mi vida para siempre. La verdad es que nunca he sido alguien que llamara mucho la atención. Siempre he sido una persona tranquila, un poco introvertida, y con un sentido del humor que podría describirse como oscuro. Para mí el humor ha sido siempre una válvula de escape, una manera de lidiar con el estrés y la frustración del día a día. Por eso, cuando vi esa imagen en Reddit, no pensé dos veces en compartirla. Era solo un meme. Un meme que en cuestión de horas convirtió mi vida en un infierno del que aún no logro escapar. Todo comenzó una tarde normal, después del trabajo. Como de costumbre, llegué a casa, me quité los zapatos y me desplomé en el sofá. Había sido un día particularmente agotador en la oficina, y lo único que quería era desconectar un poco. Saqué el móvil, abrí Reddit y comencé a desplazarme por el feed. No recuerdo exactamente en qué subreddit estaba, pero me encontré con un meme que me hizo reír en voz alta. Era una imagen que hacía referencia a la hija del intendente de mi ciudad, una joven conocida por su actitud arrogante y sus constantes apariciones en las redes sociales. El meme la mostraba con un texto superpuesto que la ridiculizaba por un escándalo reciente en el que se había visto envuelta. El escándalo en sí no era nada serio, más bien un tema de chismes locales que había sido exagerado en los medios. El meme, aunque crudo, no hacía más que burlarse de su actitud y de cómo había manejado la situación. No era la gran cosa, al menos eso pensé en ese momento. Sin pensarlo mucho, hice clic en compartir y lo publiqué en mi cuenta de Reddit. Era algo que hacía a menudo. Compartía memes, noticias y otros contenidos sin prestarle demasiada atención. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Reddit es un lugar anónimo, ¿verdad? Nadie sabría quién era yo y en un par de días el meme sería olvidado como tantos otros. Pero no fue así. Al día siguiente todo comenzó a desmoronarse. Cuando desperté, noté que mi teléfono estaba lleno de notificaciones. Al principio pensé que era algo positivo, tal vez el meme se había vuelto viral. Pero cuando comencé a leer los comentarios y mensajes directos, el pánico empezó a apoderarse de mí. Decenas, si no cientos de usuarios, me acusaban de ser un cobarde, de haber ido demasiado lejos. Algunos me amenazaban, otros decían que ya sabían quién era yo. Empecé a recibir mensajes directos con detalles sobre mi vida personal, cosas que nadie debería saber. ¿Cómo habían encontrado mi información? Ese pensamiento me atormentó todo el día. Revisé mi perfil de Reddit, mis correos electrónicos, incluso mis redes sociales, pero no había nada que conectara mi cuenta de Reddit con mi identidad real. Sin embargo, las amenazas seguían llegando y con ellas, mi ansiedad aumentaba. Intenté ignorarlo, pensar que solo eran trolls de internet tratando de asustarme, pero la situación empeoró. Un par de días después, al regresar del trabajo, noté algo extraño. Había un coche estacionado frente a mi casa, un coche que no había visto antes. No pensé mucho en ello. Tal vez era un vecino nuevo o alguien que había venido de visita. Pero cuando me bajé del coche y caminé hacia la puerta, el coche arrancó y se alejó lentamente. Esa noche, el miedo me mantuvo despierto. No podía dejar de pensar en el coche, en los mensajes, en cómo todo había empezado a descontrolarse por un simple meme. ¿Qué tan en serio debían tomarlo para llegar a este punto? Tragué saliva tratando de calmarme. No es nada, me dije una y otra vez. Solo es paranoia. Al día siguiente decidí no ir al trabajo. Mi cabeza no estaba en su lugar y no quería arriesgarme a cometer un error. Pasé la mañana navegando por internet, tratando de encontrar respuestas a lo que estaba pasando. Encontré algunas historias similares, personas que habían sido víctimas de doxing, pero nada que explicara cómo habían conseguido mi información. Entonces, justo antes del mediodía, recibí una llamada. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. La voz al otro lado era tranquila, casi amigable, pero lo que dijo me heló la sangre. Sabemos quién eres y dónde vives. Deja de publicar sobre personas que no conoces o habrá consecuencias. Colgué de inmediato, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Intenté pensar con claridad, pero el miedo me nublaba la mente. Estaban hablando en serio, eso estaba claro. ¿Pero quiénes eran? ¿Cómo habían encontrado mi número? Esa misma tarde decidí que necesitaba salir de la ciudad por un tiempo. Llamé a mi jefe y le dije que tenía una emergencia familiar. Empaqué algunas cosas y me dirigí a un pequeño pueblo a unas horas de distancia, donde tenía un amigo que me ofreció quedarme en su casa por unos días.
Pensé que poner distancia me ayudaría a calmarme, a pensar con claridad, pero el miedo me siguió. Incluso en el pequeño pueblo me sentía observado. Cada vez que veía un coche desconocido, sentía una punzada de pánico en el estómago. Dejé de usar mi teléfono, temiendo que pudieran rastrearlo. Empecé a evitar las redes sociales por completo, temeroso de lo que podría encontrar si revisaba mis cuentas. Pasaron unos días antes de que volviera a casa, pero cuando lo hice, encontré una carta anónima en mi buzón. La carta era breve, solo un par de líneas, pero el mensaje era claro. No estaba a salvo. Este es solo el comienzo. Mantén la boca cerrada o te arrepentirás. El pánico se convirtió en paranoia. Empecé a evitar a la gente, dejé de ir al trabajo y apenas salía de mi casa. Cada ruido extraño, cada sombra, me hacía saltar. No sabía quiénes eran, ni qué querían realmente, pero sabía que no podía vivir así. Intenté pedir ayuda a la policía, pero sin pruebas concretas no podían hacer mucho. Me dijeron que cambiara mis números, mis cuentas y que evitara las redes sociales. Seguí su consejo, pero nada parecía aliviar el miedo constante. Las semanas se convirtieron en meses, y mi vida continuó siendo un ciclo de paranoia y aislamiento. Perdí mi trabajo, mis amigos dejaron de llamarme, y mis relaciones se desmoronaron. La gente no entendía por qué me comportaba así, y no podía explicarles sin arriesgarme a empeorar las cosas. No sabía cómo salir de ese infierno. Todo lo que quería era recuperar mi vida normal, dejar de sentir que estaba siendo perseguido por una sombra invisible. ¿Cómo podía algo tan insignificante como un meme causar tanto daño? Finalmente, después de casi un año viviendo en constante miedo, decidí que ya no podía seguir así. Necesitaba enfrentar lo que había sucedido, aunque no sabía cómo. Me armé de valor y volví a Reddit, esta vez usando una cuenta nueva para escribir una disculpa pública. Expliqué lo que había sucedido, como un simple meme había arruinado mi vida, y pedí perdón si mi publicación había ofendido a alguien. No sabía si eso solucionaría algo, pero era lo único que podía hacer. No podía seguir escondiéndome. Tenía que intentar recuperar mi vida, aunque eso significara enfrentar mis peores temores. Hasta el día de hoy, no sé si esa disculpa sirvió de algo. Las amenazas y el acoso cesaron gradualmente, pero el miedo nunca se fue del todo. A veces me pregunto si me siguen observando, esperando a que cometa otro error. Solo espero que, algún día, pueda dejar todo esto atrás y volver a ser la persona que era antes. Porque nadie debería vivir con miedo constante, especialmente no por algo tan insignificante como un meme. Esto fue solo humor. No fue un atentado, ni una amenaza contra nadie. Solo quería reírme, pero en el proceso casi pierdo mi vida entera. Y lo único que quiero ahora es recuperar la normalidad y dejar de escapar de todos lados. Esto no es una historia típica de "no me toques". Fue una de las experiencias más aterradoras que he vivido y me ha cambiado. He cambiado los nombres en la historia por mi propia seguridad. Ahora un poco de contexto. En ese momento, era una chica de 18 años recién salida de la escuela secundaria. Era una persona muy ingenua, y siempre quería creer que todos tenían buenas intenciones y solo bondad en sus corazones. Acababa de salir de una relación a largo plazo, así que, siendo la recién cumplida 18 años que era, descargué Tinder para explorar mis opciones. Después de un rato de navegar y deslizar, me aburrí y cerré la aplicación sin eliminarla, pero sin usarla activamente. Una noche, al salir del trabajo, abrí mi teléfono para navegar sin rumbo por Tinder y aburrida pensé, ¿por qué no? Entonces vi que tenía un mensaje en Facebook. Después de pensar por un segundo quién usaba Facebook Messenger, lo abrí pensando que tal vez un miembro de mi familia estaba tratando de contactarme. Me recibió un mensaje de un hombre llamado Axel que decía: «Hola, lo siento, esto es extraño, pero te vi en Tinder hace un tiempo y no coincidimos. Sabía que te parecía familiar y tenemos muchos amigos en común aquí, así que apareciste en mis amigos recomendados. Solo quería decir que eres absolutamente hermosa». Aunque el cumplido fue agradable, no había coincidido con él porque simplemente no era mi tipo. Acepté el cumplido y le agradecí por comunicarse, lo que él tomó como una iniciación de conversación. Siendo la chica ingenua que era, respondí algunas preguntas de él.
Descubrí que tenía 23 años, lo que estaba muy fuera de mi rango de edad. Le dije que era demasiado mayor para mí de todos modos, ya que era recién cumplida 18, y me fui a dormir sin volver a saber de él por un tiempo. Pasaron unas semanas y estaba cerrando en el trabajo alrededor de las 10 de la noche, en una noche de verano. Mi teléfono vibró mientras estaba trapeando y buscando una excusa para un descanso. Lo revisé y era otro mensaje de Facebook de Axel preguntando si tenía un trabajo para el verano. Respondí con un simple, sí, ¿por qué? Volví a trapear hasta que sentí otra vibración en mi bolsillo y revisé el mensaje. Mi mandíbula cayó al suelo. Trabajas en lista de nombres de mi trabajo. Estaba en el mostrador hace unos 5 minutos. Todavía estoy en el estacionamiento si quieres comer algo después de tu turno. Trabajaba en un lugar muy único, así que no había duda de que era yo a quien había visto. Se lo mostré a mi compañera de trabajo, que también era mi mejor amiga, y nos reímos como locas. Cuando salimos a nuestros coches juntas, todavía había un coche en el estacionamiento de clientes con las luces apagadas. Esto me asustó un poco, solo porque habíamos cerrado hacía 20 minutos. Todo lo que quería después de un turno de 7 horas era ir a casa, y sinceramente, estaba más molesta por esto que por cualquier otra cosa. Incluso siendo ingenua, escuchaba demasiadas historias de Reddit como para no estar al tanto, así que me senté en mi coche esperando a que se fuera antes de salir. Llámame paranoica, pero no le iba a dar a este hombre la oportunidad de seguirme a casa. Se fue después de unos 15 minutos y yo seguí con mi vida como de costumbre. Conduciendo después de todo esto, volví a casa y descansé un poco. Noté el mismo coche en el estacionamiento unas veces más, pero luego, de nuevo, trabajaba en uno de los destinos de verano más populares de mi ciudad. Alrededor de octubre recibí otro mensaje de Axel con una foto de la invitación a mi fiesta de graduación y un texto que decía: ¿conoces a una persona llamada Jill? Sí, era mi abuela. Explicó que estaba instalando el lavavajillas en su casa y vio mi foto, entablando una conversación con mi abuela al respecto. Esto realmente me extrañó. Mi abuela vivía a 2 segundos de mí, y conociéndola, ella habría charlado con él y probablemente lo habría mencionado más tarde. Ella me dijo que él dijo que éramos muy amigos cercanos, y que me conocía muy bien. En ese momento, apenas había hablado con él. Luego procedió a pedirme que fuera a una fiesta con él esa noche, pero yo estaba fuera del estado con algunos amigos para el fin de semana. Después de explicarle que, de nuevo, me pidió una oportunidad para una cita. Le agradecí, el halago fue dulce, pero expliqué que era un poco mayor para mí y que de todos modos no era mi tipo. Me reí de la situación con mis amigos, pero algo al respecto simplemente me dio una terrible sensación en el estómago. El siguiente encuentro que tuve con él fue por mucho el más extraño. Nuestra ciudad hace una pequeña noche de iluminación navideña cada año, y con mi hermana en la banda de marcha que desfilaba en el desfile, fui con un grupo de amigos a apoyarla. Mientras estaba en la fila para comprar chocolate caliente, recibí una notificación en Snapchat de Axel. Solo esto me asustó, porque nunca le había dado mi Snapchat, y mi nombre de usuario no es algo que puedas adivinar sin conocerme bien. Lo tenía configurado para que cualquiera pudiera enviarme mensajes en Snapchat. De nuevo, era una estudiante de primer año de universidad en ese momento. Abrí el mensaje con mucha vacilación, solo para ver qué era. Era una foto de la parte trasera de la chaqueta de la banda de mi escuela secundaria. Estaba usando la chaqueta de la banda de mi escuela secundaria, con la leyenda Hola. Este tipo, en lugar de acercarse a mí y presentarse, me tomó una foto. Esto me asustó, así que agarré a mis amigos y salimos de la fila. Me envió un mensaje en Snapchat directamente después, diciendo: «Vaya, no digas hola». Ahora estaba realmente confundida y aún más asustada porque me di cuenta de que no sabía cómo era. Nunca vi nada más que su foto de perfil de Facebook con Zoom y en ese momento, siendo estúpida, respondí y dije: «No sé cómo eres». A lo que él respondió con una foto de sí mismo y una cara guiñando el ojo de «ven a buscarme». Sabía que no quería encontrarlo, pero al menos podía estar atenta a él. Pronto comenzó el desfile y vi a un viejo amigo de la familia, distraída poniéndome al día con él. Miré mi teléfono unos 30 minutos después y tenía 2 mensajes en Snapchat de Axel. Uno decía: «¿Qué estás haciendo después de esto?» y «déjame llevarte al cine». Solo dije: «No gracias,
Solo voy a la casa de mi amiga a pasar el rato. Él dijo, llevaré a tu amiga con nosotros. Esto me estaba pareciendo raro, así que, en broma, le envié un video de todos mis amigos diciendo no, con caras disgustadas. Estúpido, sí, pero fue divertido en ese momento. Luego dijo que estaría feliz de llevarnos a todos, pagar por todos y todo, siempre y cuando pudiera verme. Mis amigos pensaron que era gracioso que fuera tan persistente, pero yo simplemente encontraba esto espeluznante, y una vez más, expliqué que era demasiado mayor para mí, y que simplemente no estaba interesada. Después de abrir mi teléfono después del desfile para ver 5 mensajes perdidos en Snapchat, hice lo que debería haber hecho hace meses, y lo bloqueé en todo. Incluso después de que todos estuvieran bromeando sobre esto, algo todavía no me parecía correcto sobre la situación. Cuando llegué a casa esa noche, le conté todo a mi papá porque no podía sacarme de encima esa extraña sensación en el estómago. Él me aseguró que bloquearlo era lo correcto, y que debería estar bien. Unos meses después, estaba sentada en mi dormitorio en la escuela y mi amiga me envió una foto. Era una foto de Axel que acababa de ser arrestado. Había estado en el centro comercial acosando y llamando a una niña de 16 años cuando ella no aceptó ninguno de sus avances. La estranguló y le dio un puñetazo en la cara, dejándola inconsciente. Después de leer esto, corrí al baño y vomité, no solo porque lo que hizo estaba extremadamente mal, sino por muchas más razones. Su verdadero apellido estaba en la publicación. Solo lo había visto en Facebook como Axel Smith, pero su nombre real era Axel Shea. Ahora esto me asustó porque yo tenía 14 años. Un chico llamado Axel Shea solía enviarme mensajes todo el tiempo en Facebook. Tenía 19 años en ese momento, y me enviaba mensajes y luego decía que no le dijera a Kayla, que era su prima en mi grado. Obviamente también tenía malas intenciones en ese entonces, pero yo era lo suficientemente inteligente como para dejar de responder. Así que dejé de responder hasta que vi un día que lo arrestaron por enviar una imagen ilícita a un niño menor de edad. Después de todo este tiempo, al descubrir que este era el mismo tipo, me sentí mal del estómago. Sabía que debería haber confiado en mi instinto sobre él. Recientemente salió de prisión e intentó seguir mi Instagram de nuevo, por lo que lo bloqueé allí. Siempre ha vuelto a mi vida de pequeñas maneras, como coqueteando con mi hermana menor. No he sabido de él ni lo he visto en casi 2 años en este momento, pero realmente preferiría mantenerlo así. A veces siento que puedo dividir mi vida en 2 categorías distintas. Todo lo que ocurrió antes del 28 de octubre de 2004 y todo lo que vino después. Nunca he tenido problemas para recordar la fecha exacta, porque fue el día después de que los Red Sox ganaron su primera serie mundial en casi 100 años. Vivía en Westfield en ese momento, trabajando como bartender, y viviendo con mi mamá para ahorrar dinero para la universidad. Mi papá había muerto años antes, así que siempre había sido solo mi mamá y yo. Y aunque teníamos una gran relación mientras crecía, las cosas se habían tensado un poco a medida que pasé de la adolescencia tardía a los 20 y tantos. Comenzó alrededor del mismo tiempo en que ella comenzó a ver Gilmore Girls, y supongo se obsesionó con la idea de que en algún momento cercano, yo la dejaría. Era un miedo totalmente irracional, y constantemente la estaba tranquilizando diciéndole que podríamos visitarnos con frecuencia. Pero llegué a temer esa canción de apertura, I'll Follow You Anywhere, porque inevitablemente significaba que otro ataque de histeria estaba en camino. La noche después de la victoria de la Serie Mundial consistió en otro maratón de Gilmore Girls, y cuando llegué a casa, encontré a mi mamá en otro de sus estados depresivos. Todo lo que hizo falta fue decirle que estaba considerando seriamente Amherst, que estaba a solo unos 30 minutos en coche, y ella se sintió mejor. Honestamente, realmente estaba considerando postularme, y ahorraría una tonelada de dinero si pudiera seguir viviendo con mi mamá. Así que no era como si tuviera que mentirle ni nada. Después de eso me preparé un plato de sobras y convencí a mi mamá de cambiar de Gilmore Girls. Y compartimos unas risas viendo a los fanáticos borrachos de los Red Sox lastimarse durante las celebraciones de la noche anterior. Me fui a la cama alrededor de las 11 de la noche, dejando a mamá con su última copa de vino en el sofá, y luego me metí en la cama, y me dormí sin tener idea de que todo estaba a punto de cambiar.
Lo siguiente que recuerdo es que me despertó mi mamá. Estaba apoyada contra el costado de la cama, con un brazo ensangrentado cubriendo su estómago, y me estaba suplicando que llamara al 911. Simplemente tomé mi teléfono y marqué, sin detenerme a pensar o cuestionar nada hasta que tuve que decirle al despachador exactamente cómo estaba herida mi mamá. Siempre recordaré el momento en que frunció el ceño de dolor y dijo, me apuñaló, me apuñaló. Al enterarse de esto, el despachador necesitaba saber si el atacante aún estaba en la casa. Recuerdo haberle dicho que no lo sabía mientras cerraba de golpe la puerta de mi habitación. Estaba apoyada contra ella, preguntándome si un cuchillo atravesaría la delgada madera y se hundiría en mi espalda si quien fuera decidiera perseguirnos hasta la habitación. No escuchaba a nadie moverse por el pasillo o en la planta baja, pero aún no sabía si la casa estaba vacía aparte de nosotras. Así que tuvimos que esperar hasta que llegaran los policías para despejar la casa antes de que los paramédicos pudieran siquiera atender a mi mamá. Y para entonces, había una cantidad verdaderamente aterradora y espantosa de sangre acumulándose debajo de ella, hasta el punto de que no pude dormir en mi antigua habitación mientras la mancha aún estaba allí. Sin adelantarme demasiado, supongo, porque el verdadero horror llegó mientras mi mamá estaba en el hospital. Obviamente la acompañé en la parte trasera de la ambulancia, agarrándole la mano y diciéndole que aguantara. Los policías no encontraron a nadie en la casa, pero la historia inicial era que mamá se había quedado dormida en el sofá antes de sorprender a un ladrón nervioso en pleno acto. Él se asusta, la apuñala varias veces y luego huye antes de llevarse algo valioso. En ese momento mi mamá sube arrastrándose por las escaleras, sujetando sus entrañas con un brazo y me dice que llame al 911. Esa era la historia que teníamos al llegar al hospital, pero a medida que la noche se convertía en la madrugada, la narrativa comenzó a cambiar por completo. Creo que debían ser las 8 o 9 de la mañana, y el bajón de adrenalina me tenía cabeceando mientras me sentaba en alguna silla de la sala de espera. Un médico entró acompañado de un oficial de policía y me pidieron si podían hablar conmigo en privado. Por supuesto, los acompañé hasta la oficina del médico, pero cuando insistieron en que tomara asiento antes de hablar, supe que iban a darme malas noticias. Recuerdo haberles dicho, no lo logró, díganmelo ya, pero me aseguraron que estaba bien y que la cirugía de emergencia había sido completamente exitosa. Claro, tal vez necesitaría una bolsa de colostomía durante 1 o 2 meses, pero aparte de eso no hubo complicaciones y se esperaba que se recuperara por completo. Pero eso no era lo que querían decirme. No realmente. Tenían algo más en mente. Tanto el médico como el oficial de policía tenían un aire muy serio, y el médico suspiró antes de preguntarme, ¿sabes si tu madre ha intentado lastimarse a sí misma en alguna ocasión? Fui lo suficientemente inteligente como para reconocer que esa era una pregunta cargada, y me quedé en silencio por unos segundos antes de finalmente negar con la cabeza. No sabía cómo exactamente, pero entendía que estaban sugiriendo que mi mamá se había apuñalado a sí misma. Intenté repetir toda la historia de que alguien había entrado y la había atacado, y fue entonces cuando el policía me interrumpió con unas sacudidas de cabeza. Me dijo que no había evidencia de que alguien hubiera estado en la casa, excepto mi mamá y yo, y que todo apuntaba a que había sido un intento de quitarse la vida. Al principio, estaba en un estado de negación total. Me negué rotundamente a creer que mi mamá fuera capaz de algo así, y esencialmente acusé a los policías y a los médicos de cometer un gran error. Cuando insistieron, los acusé de ser incompetentes. Me llevó mucho tiempo aceptar finalmente que lo que me estaban diciendo podría ser la verdad, y que tal vez me correspondía a mí lograr que ella admitiera la verdad. Tenía 22 años, solo 22 años, y estos 2 hombres adultos me decían que tenía que hacer su trabajo por ellos. Ahora tiene mucho más sentido para mí. Era mucho más probable que se abriera conmigo que con cualquier otra persona, pero aún no creía del todo que fuera capaz de algo así. Todavía estaba convencida de que tenía que haber algún tipo de error. Si acaso quería preguntarle solo para escucharla decir, no sé de qué están hablando esos idiotas. Alguien me atacó. Solo que no podía decirme eso, al menos no repetidamente, porque no era cierto. Ella se había lastimado. Podrían haber pasado días antes de que finalmente lo admitiera, pero lo hizo. Y cuando lo hizo sentí que mi corazón se rompía en mi pecho. Y lo digo en el sentido más literal. Fue una sensación física.
No podía entender por qué haría algo tan horrible hasta que me di cuenta. Lo hizo porque no quería que me fuera. Tengo la sensación de que algunos de ustedes van a pensar que eso es extrañamente conmovedor o enternecedor de alguna manera, que fue solo una manifestación del amor de una madre. Una tía mía me hizo un comentario apenas velado sobre cómo básicamente era mi culpa que estuviera tan asustada de quedarse sola, que eso la había vuelto loca. Tal vez algo de esa oscuridad proviene de la muerte de tu padre, dijo, y lo único que escucho de otras personas es que tengo que ser paciente y comprensiva. La enfermedad mental no debería tener un estigma, y tienen razón. Estoy 1000% de acuerdo con eso. Pero ahora me siento como una prisionera. Mamá pasó unas semanas en un tipo de hospital psiquiátrico de baja seguridad, uno supermoderno que parecía más un centro de rehabilitación o un resort de 3 estrellas, que un hospital o una prisión. Los médicos solo dijeron que estaba exhausta y que había estado ocultando su depresión hasta que un día simplemente explotó. La dieron de alta, pero continuó con su medicación durante unos meses hasta que estuvo lo suficientemente bien como para dejarla. La cuidé, todos lo hicimos. Tiene muchas hermanas, lo que hace que tengamos una red de apoyo increíble, pero todo el tiempo me encontraba sintiendo este tipo de desprecio residual por ella. No importa a dónde vaya o qué haga con mi vida, sé que nunca podré alejarme demasiado de ella por un tiempo considerable. Me gusta tenerla cerca, pero también siento que tengo un segundo hijo muy necesitado. Ella está mucho mejor en estos días y, honestamente, no creo que intentaría algo así de nuevo, pero el miedo siempre está ahí para mí. Supongo que probablemente necesito terapia o algo así. Tal vez toda mi ira es solo una forma de lidiar con lo aterrorizada que estoy de perderla. Amo mucho a mi mamá, y pensar que mi relación con ella podría desmoronarse por algo oscuro que está arraigado en su propia mente es, sin duda, lo más aterrador que puedo imaginar. Desde el incidente, he tratado de hacer las paces con lo que sucedió, pero no es fácil. Aunque mamá está mucho mejor ahora, ese miedo constante de que algo así vuelva a suceder, nunca desaparece del todo. La vida se ha vuelto una especie de equilibrio delicado, donde trato de avanzar con mis propios planes y metas, mientras cuido de ella y mantengo un ojo vigilante en su bienestar. Mis amigos y familiares me dicen que es normal sentirme así, que es natural preocuparse por un ser querido, especialmente después de algo tan traumático. Pero en el fondo a veces me siento atrapada. Es una mezcla de culpa, responsabilidad y a veces incluso resentimiento que me carcome. He intentado encontrar formas de lidiar con estos sentimientos. He hablado con algunos amigos cercanos, y aunque son comprensivos, a menudo siento que no pueden entender completamente la carga emocional que llevo. Considero ir a terapia, como mencioné antes, pero algo me detiene. Tal vez sea el miedo de enfrentar mis propios sentimientos, o el temor de descubrir que estoy más afectada de lo que quiero admitir. A medida que pasan los años, sigo lidiando con los restos de esa noche. Mi relación con mi mamá ha cambiado para siempre, y aunque la amo profundamente, a veces siento que he perdido una parte de mí misma en el proceso de cuidarla. Es una lucha constante entre querer ser la hija amorosa y comprensiva que ella necesita, y al mismo tiempo, desear poder vivir mi propia vida sin esa sombra oscura que siempre parece estar presente. A pesar de todo, trato de mantenerme optimista. Sé que hay luz al final del túnel, y estoy decidida a seguir adelante, tanto por mí como por ella. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, sé que ambos merecemos encontrar la paz y la felicidad, incluso si eso significa aprender a vivir con las cicatrices que dejó esa noche de octubre de 2004. Hace unos meses estaba en la ducha lavando las joyas de la corona cuando sentí un pequeño pinchazo doloroso proveniente de mi testículo derecho. Dado que estaba lavando una parte particularmente sensible de la anatomía masculina, pensé que simplemente había sido demasiado brusco y me había lastimado accidentalmente. Después de salir de la ducha, mi testículo derecho se sentía un poco hinchado y adolorido, pero como cualquiera te dirá, tienden a hacer eso después de recibir un golpe. Y en fin, pasaron unos días y el problema no parecía desaparecer. No había dolor ni nada, pero definitivamente noté una diferencia de tamaño entre los dos. Mi testículo derecho seguía bastante rígido,
mientras que el izquierdo se sentía inusualmente pequeño. Ahora, lo que no sentí en ninguno de ellos fueron bultos sospechosos ni nada por el estilo. Como hombres, nos dicen que debemos revisar regularmente nuestros testículos para detectar bultos, pero no sentí ningún bulto, lo cual fue un gran alivio para mí. Así que pensé que todo se resolvería si descansaba un poco y protegía esa zona general. Después de aproximadamente un mes con el mismo problema médico, finalmente decidí llamar al médico. Sé que nos advierten que no hagamos esto, pero busqué mis síntomas en línea y llegué a la conclusión de que podría ser una de dos cosas. Una requería cirugía, lo cual era muy aterrador, mientras que la otra solo necesitaba antibióticos, lo cual no era tan aterrador. Así que, cruzando todos mis dedos y dedos de los pies para que fuera la condición que solo requería antibióticos, me programé una cita con el médico para el día siguiente. Fui llamado a la oficina del médico. Le conté cuál era el problema y luego me dijeron que necesitaba ser examinado. Debido a la naturaleza sensible del examen, física y éticamente, me dijeron que debía haber un acompañante presente. Minutos después entra un tipo que parecía estar en prácticas y estaba aterrorizado. Obviamente le habían dicho: «Lo siento, pero vas a tener que ver cómo examino las joyas de este paciente por si empiezo a tocarlo inapropiadamente». Es una forma muy profesional de hacer las cosas y mantiene a los médicos responsables. Pero Dios mío, este tipo realmente no quería estar allí. Curiosamente, eso me hizo sentir mucho mejor con todo el asunto al ver que había alguien en la habitación aún más nervioso que yo. Incluso le hice una broma, diciéndole que esperaba que ya hubiera almorzado ese día. Logré sacarle una sonrisa y, después de eso, el ambiente se relajó un poco, tanto como se podía relajar dadas las circunstancias. Entonces, el médico me examinó un poco, tocó y presionó, y luego me dijo lo que había encontrado. Tampoco encontraron ningún bulto, pero aún había una obvia diferencia de tamaño y rigidez en mi testículo derecho. Necesitaba algún tipo de tratamiento, pero no sabía cuál era. Fue en ese momento que le pregunté: «Entonces, ¿no crees que sea la gran C, verdad?» Component placement, obviamente refiriéndome al cáncer. Y él me dijo que no. Según el médico, si en verdad fuera la gran C, sería el primer caso que vería que se manifestara sin otros síntomas. Hablando de eso, algunos de los síntomas del cáncer testicular son realmente aterradores. El médico me preguntó si había tenido dolores de cabeza nuevos dolores en la parte baja de la espalda, ninguno de los cuales estaba experimentando, pero luego me preguntó si había tenido, y trataré de expresarlo de una manera menos grotesca y más graciosa, pezones con fugas. No hubo mucho tiempo para procesar lo que acababa de decir, y dado que no había tenido ninguna fuga, simplemente le dije que no y seguimos adelante. Luego, al final de mi cita, el médico me dijo que no tenía mucho de qué preocuparme, pero que me iba a poner en lo que el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña llama el camino del cáncer. Me dijo que no dejara que la terminología me asustara demasiado, ya que era simplemente el camino médico que todos los hombres deben seguir cuando hay problemas misteriosos pero preocupantes, con, ya sabes, las cosas de allá abajo. Le dije que estaba bien, le di las gracias, luego salí de la oficina y me fui a casa. Unas 3 semanas después, recibí una llamada de una enfermera pidiéndome que fuera para un ultrasonido. Todavía no había dolores allá abajo, pero el problema no había desaparecido, así que, como te puedes imaginar, estaba muy ansioso por resolver todo lo antes posible. El día del ultrasonido, fui al hospital, me hicieron la prueba, y luego un médico muy agradable me llamó a su oficina. Debí haber sabido que estaba a punto de recibir malas noticias porque este tipo era como un canal de ASMR en YouTube caminando. Honestamente, todo. Desde la forma en que golpeaba su pluma en su palma hasta el inglés ultra calmado y ligeramente acentuado que hablaba. Parecía hecho a medida para mantener a una persona tranquila, incluso ante algo. Bueno, ya les cuento. El médico me hizo sentar, me explicó los resultados del ultrasonido y luego me dio la noticia de una manera tan desordenada y gradual que fue un poco desorientadora. La masa en mi testículo derecho no se confirmó como cáncer, pero el manual médico decía que había que quitar todo el testículo para no correr riesgos. Había una posibilidad minúscula de que no fuera cáncer y que fuera algún otro problema no diagnosticable, pero cuanto más tiempo permaneciera en mi cuerpo, mayor era el riesgo de que se propagara. Era una cuestión de mejor prevenir que curar,
Y cuando finalmente comprendí que iba a perder uno de mis testículos, literalmente sentí que se me iba el color del rostro. Intenté actuar lo más calmado y sereno que pude, pero aún así, sentía que estaba a punto de caerme de la silla. Lo digo literalmente. Seguía inclinándome hacia adelante para escuchar más atentamente al médico, y al final, un poco más de inclinación y me habría caído de la silla. El término en estado de shock es el que quería usar. No es lo mismo que sorprendido. Sorprendido es cuando una estrella de Hollywood es descubierta mintiendo sobre el abuso doméstico, mientras que descubrir que necesitas que te amputen una parte del cuerpo para salvar tu vida es una sensación completamente diferente. Lo que me trajo de vuelta fue el médico diciendo, «Lo siento mucho», después de haber estado en silencio por 1 o 2 minutos. No sé qué me pasó, pero de repente sentí una enorme lástima por el doctor que había sido forzado a darme la noticia. Pequeño desvío, pero en realidad salí con una consultora de hematología durante el confinamiento, y una de las grandes partes de su trabajo era decirle a la gente que tenían cáncer. Cáncer de sangre, además, no tan simple como el cáncer testicular. Me di cuenta de que me sentía increíblemente mal por ella, y tenía sentido por qué estaba tan interesada en tomar 1 o 2 botellas de vino un viernes por la noche. Pasaba toda la semana diciéndole a la gente que se estaban muriendo, y apenas lograba mantenerse a flote psicológicamente. Y tal vez eso fue lo que me hizo cambiar de perspectiva, pensando en ella y no queriendo que este doctor sintiera la misma clase de culpa. Entiendo que no tienen nada de qué sentirse culpables, pero tratar de explicar eso a alguien que tiene que dar malas noticias día tras día no es tan simple como parece. Para terminar, tengo mi orquiectomía el 29 de este mes, marzo de 2023, y fue una sorpresa agradable saber lo simple que es el procedimiento. Entran por la ingle, sacan el testículo afectado y lo reemplazan con una prótesis. Sobrevivientes en todo el mundo dicen lo mismo. No se siente diferente y no se ve diferente. Y a menos que te quiten ambos testículos no necesitas suplementos de testosterona ni nada por el estilo. Supongo que esta es probablemente una de las respuestas más extrañas a la pregunta, ¿cuál es el evento más aterrador de tu vida? Porque, por aterrador que haya sido para mí, mi mensaje aquí debería ser claro y simple. Y ese mensaje es, no tengas miedo. Después de haber vivido con la noticia durante unas semanas y después de haber investigado bastante, quiero instar a cada hombre, especialmente si estás cerca de mi edad, 30 años, a que revises tus partes íntimas. No esperes, no lo pospongas, hazlo ahora mismo. Vas a sentir todo tipo de cosas raras y blandas allá abajo. No dejes que eso te asuste. Lo blando y sensible es normal. Lo duro y no tan sensible es mala noticia y necesitas ir a tu médico lo antes posible. El cáncer testicular tiene una tasa de supervivencia del 95% por una razón. Si obtienes un diagnóstico temprano no tienes nada de qué preocuparte, bueno, aparte de algunas bromas de tus amigos, sobre tener una bolsa biónica gracias, Dani, o si mi testículo prostético viene con Wi-Fi incorporado gracias de nuevo, Dani. Así que, nuevamente, déjame terminar con no tanto una advertencia, sino una pequeña dosis de tranquilidad. Chicos, por favor, revisen sus partes. Revísenlas a menudo, revísenlas a fondo. No seas uno de esos que posponen una cita médica por vergüenza, pena o incluso simple pereza, porque cuando se trata de elegir entre perder un testículo o perder la vida, la decisión de repente se vuelve muy simple. Todo esto comenzó en el otoño de 1998. No recuerdo mucho porque tenía 8 años, pero sé lo que me contó mi tía y, ahora que ha pasado tanto tiempo, probablemente sea seguro contarlo. Ella y mi ahora ex tío vivían en un pequeño apartamento de una habitación en una zona bastante agradable de la ciudad. Definitivamente había algunas áreas más propensas al crimen no muy lejos de allí, pero el complejo estaba cerrado y necesitabas un código para entrar. De todos modos, a principios de octubre, bastantes personas, incluida mi tía, comenzaron a reportar haber visto a un hombre sospechoso alrededor del complejo. Lo atraparon mirando por las ventanas de los apartamentos y de los autos de la gente, así como en las áreas de almacenamiento, y la administración pudo confirmar que no vivía allí. Todo esto sucedió hasta alrededor de Halloween, cuando las cosas realmente se descontrolaron.
Según mi tío, atrapó al hombre husmeando cerca del coche de mi tía y decidió confrontarlo, y el hombre volvió a huir. Esto fue algo que dijo mi tío. Cuando huyó, dejó caer una bolsa que mi tío llevó a su apartamento. No permitió que mi tía la abriera y afirmó que iba a entregarla a la policía, lo cual pensamos que había hecho, ya que un día ya no tenía esa bolsa. Pasaron meses y este hombre seguía rondando, pero solo cerca del apartamento, el coche y el área de almacenamiento de mi tía y mi tío, y en ningún otro lugar. Mi tía había llamado a la policía muchas veces y para cuando llegaban, el hombre siempre ya se había ido. Ahora es enero de 1999, y aquí está la parte que recuerdo ya que estaba en casa de mi abuela cuando esto sucedió. Mi tía llamó a mi abuelo en un estado de histeria. Había atrapado al hombre con la cara pegada al vidrio de la ventana de su dormitorio, mirándola mientras mi tío estaba fuera en un viaje de trabajo. Y cuando se dio cuenta de que lo habían descubierto, intentó romper la ventana para entrar. Mi abuelo agarró su 45 y salió hacia el coche con mi abuela, y yo lo seguí todo el camino, rogándole que dejara que la policía se encargara y que, si iba a ir de todos modos, dejara su arma en casa. Pero no lo hizo. Pasaron bastantes horas hasta que mi abuelo finalmente regresó a casa, pero cuando lo hizo esto fue lo que nos contó. Este hombre estaba en el complejo de apartamentos vendiendo drogas. Mi tío robó su suministro y se negó a devolvérselo o a pagarle por él. Luego supimos que era porque también lo estaba usando él mismo, además de venderlo. Así que estaba planeando secuestrar a mi tía, entre otras cosas, para recuperar su dinero. Me gustaría decir que esto fue lo que la hizo divorciarse de él, pero desafortunadamente, permanecieron casados durante otros 10 años después de esto. El evento más aterrador que me ha ocurrido, siendo un hombre de 39 años, tuvo lugar a lo largo de unas 6 a 8 semanas durante el verano de 2018. Alrededor de mediados de julio, Nueva Inglaterra tuvo una racha increíble de buen tiempo, lo cual mi esposa y yo aprovechamos al máximo. No hay mucho que disfrutemos más que una buena caminata cuando el clima lo permite, pero en Nueva Inglaterra, los periodos de buen clima constante son tan raros como los dientes de gallina. Debimos haber ido de excursión 3 veces en 9 días, a veces trabajando mediodías antes de hacer senderismo por la tarde. Al final de lo que fue un par de días muy divertidos, estaba completamente y absolutamente exhausto. Al principio era una buena clase de cansancio, el tipo que te permite disfrutar de un buen día de recuperación con duchas calientes, batas y pantuflas. Pero cuando aún me sentía letárgico después de una cena de bistec y una buena noche de sueño, me di cuenta de que algo andaba mal. Intenté volver al trabajo, pero los síntomas empeoraron. El agotamiento se convirtió en dolores de cabeza y escalofríos, y tomé unos días libres del trabajo. Me cargué de Motrin y sopa de pollo, y luego pasé 2 días viendo fragmentos de Shark Tank desde la comodidad de mi sofá, pero aún no me sentía mejor. De hecho, en el transcurso de los siguientes días, me sentía aún peor. Llamé a mi jefe, le dije que no iba a ir por el resto de la semana, y luego pasé horas vomitando mientras abrazaba el inodoro. Fue horrible, pero honestamente lo atribuía a algo que había comido, y cuando los síntomas desaparecieron repentinamente, pensé que había superado lo peor. Pero Jesús estaba equivocado. Había pasado una semana en la que todo estaba bien. Volví a mi rutina habitual, cuando me desperté en medio de la noche con el dolor de cabeza más fuerte que jamás haya tenido. Tuve que tomar un montón de analgésicos solo para volver a dormir, y cuando me desperté varias horas después, me sentía aún peor. Traté de levantarme de la cama para servirme un vaso de agua, solo para descubrir que mis piernas no soportaban mi peso, o mejor dicho, podían hacerlo, pero solo por unos pocos pasos antes de que se sintieran tan débiles que tuve que sentarme. Marcar el número de mi doctor fue casi imposible. Tratar de concentrarme en la pantalla de mi teléfono hacía que mi cabeza diera vueltas y doliera. Al final, tuve que pedirle a mi esposa que lo hiciera por mí, y organizamos una visita a domicilio más tarde esa mañana. Cuando llegó el médico le contamos todo, incluyendo una lista de todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos comido y todos los lugares a los que habíamos ido en las semanas anteriores.
El médico lo revisó, y mi esposa notó que de repente empezó a tener esa expresión de momento de iluminación en los ojos. Luego le pidió a mi esposa que me quitara los calcetines y me levantara las piernas del pijama, y en menos de un minuto había encontrado al culpable. Justo por encima de mi tobillo, donde terminaría mi calcetín de senderismo, había una pequeña herida. Era una picadura de garrapata, una picadura diminuta, pero lo realmente aterrador es cómo algo tan pequeño casi cambió mi vida por completo. La mayoría de las picaduras de garrapata son solo una irritación. Esta apenas la sentí, pero justo resultó darme una enfermedad que honestamente no le desearía ni a mi peor enemigo: encefalitis transmitida por garrapatas. Según tengo entendido, hace que tu cerebro se hinche, lo cual definitivamente no es bueno. Y eso fue lo que causó mi segunda ronda de síntomas, y es lo que hace que la enfermedad sea tan cruel de cierta manera. Crees que ya estás mejor y de repente, de la nada, te golpea con algo que es aún peor. No hay un tratamiento real para esto, solo manejas el dolor, bebes mucha agua, y en la mayoría de las personas desaparece por sí solo. En total, creo que estuve fuera del trabajo por un mes, tal vez unos días más, pero fui uno de los afortunados que se recuperó por completo. Otras personas no tienen tanta suerte, pero supongo que esa es otra historia y algo en lo que definitivamente no quiero pensar. La parte más aterradora, con diferencia, fue no saber qué me pasaba. La forma en que me afectó físicamente y luego mentalmente. Honestamente sentí que me estaba convirtiendo en un zombie o algo así. Podía sentir cómo me debilitaba, y cómo cada vez era más difícil pensar con coherencia. Como dije, no le desearía esto ni a mi peor enemigo, así que, por favor, usen pantalones largos cuando salgan de excursión. El sudor en los muslos puede ser molesto, lo entiendo, pero un poco de sarpullido es mucho más preferible que tener todo tu cerebro hinchado por esto. Cuando estaba en la escuela secundaria, recién cumplidos los 14 años para ser exactos, solía vivir muy adentro en el bosque, a unos 15 minutos en coche del pequeño pueblo más cercano. Había muchas casas dispersas por ahí, y una de ellas pertenecía a un amigo de mi papá. Así que cuando él se fue por 2 semanas en un invierno, mi papá y yo nos ofrecimos a cuidar su casa por él. Totalmente porque éramos personas desinteresadas, y no porque su casa fuera el doble de grande que la nuestra y tuviera un jacuzzi. Todo fue simplemente porque éramos muy geniales. De todos modos, era mitad de semana y yo acababa de salir de la escuela, pero el autobús solo me dejaba al comienzo de un largo camino de tierra que llevaba a la casa que estábamos cuidando. Digo largo y lo digo en serio, porque era al menos 800 metros antes de llegar a la casa, y más o menos a la mitad del camino, escuché un vehículo de algún tipo acercándose detrás de mí. Pensé que era solo mi papá, así que me di la vuelta para saludarlo, pero cuando miré vi que no era él. Un tipo cualquiera en una camioneta se detuvo junto a mí y comenzó a preguntarme direcciones para un lugar del que nunca había oído hablar. Creo que solo me encogí de hombros, le dije que no podía ayudarlo, y luego seguí caminando por el camino hacia la casa. El tipo entonces se detiene de nuevo junto a mí y pregunta hacia dónde iba. En ese momento aún no sospechaba mucho de este tipo. Llámalo mentalidad de pueblo pequeño, pero simplemente no crecí preocupándome por depredadores o pervertidos como muchos de mis amigos de la ciudad. Esas cosas solo suceden en la gran ciudad. Al menos esa era la forma en que algunas personas del pueblo veían las cosas. Pero aprendí de primera mano que eso no es cierto. Cuando señalé por el camino de tierra en la dirección de la casa donde estaba con mi papá, el tipo me dio una especie de mirada extraña. Dijo que no podía ver la casa, así que debía tener un largo camino por recorrer, y que sería malo de su parte no darme un paseo el resto del camino. Le aseguré que solo faltaban unos minutos de caminata, y que no necesitaba que me llevara a ningún lado, pero él insistió, dándome una excusa tonta como, no podría dormir si te dejo caminar por estos bosques así. Y en ese punto empecé a sentir vibraciones raras del tipo. Quiero decir, podría ser una chica de montaña, pero no soy tonta. Así que me di cuenta de que algo andaba mal si este tipo estaba tan insistente en que me subiera a su coche. Le di un firme, no gracias, por favor déjame en paz.
y en respuesta se rió de una manera que me pone la piel de gallina incluso al pensar en eso todos estos años después. Fue una risa que me hace pensar que ya había escuchado esa línea antes o algo así, como si no fuera nuevo en asustar a la gente de esa manera. Definitivamente no era su primera vez, y me aterra pensar que no fui la última. Mientras caminaba, él mantenía su camioneta rodando junto a mí por el camino, preguntándome cosas como: «Vamos, chica, ¿a dónde vas vestida así?». Vale la pena mencionar que estaba vestida como cualquier otra chica de montaña caminando por el pueblo en invierno, así que no llevaba nada revelador ni ajustado. No tenía ninguna razón para hacer un comentario como ese, pero sin duda me dejó claro lo que tenía en mente. No debería haberle respondido a una pregunta así. Debería haberla ignorado y empezado a correr hacia la casa, pero todavía pensaba que podía detener lo que estaba ocurriendo al recordarle al tipo que mi papá estaba a solo unos cientos de metros de distancia. Pero era un farol, y el tipo lo sabía. No sabía con certeza que papá estaba allí, solo esperaba que lo estuviera, y tal vez el tipo podía oler mi miedo porque la sugerencia no lo disuadió en absoluto. Finalmente hizo otro comentario lascivo, esta vez uno agresivo que no me importa repetir, y en lugar de aguantar y soportar el abuso, empecé a correr, y fue entonces cuando él comenzó a perseguirme. Escuchar el motor del tipo rugir tan fuerte mientras me seguía por el camino fue un sonido que me atormentó en pesadillas durante semanas después. Fue un momento de oh Dios, por favor no», donde lo que había sido solo sospechas se convirtió en un terror absoluto. Odio insistir en este punto, pero no creía que cosas así sucedieran en un pueblo como el mío. Pensaba que todo era sol y arcoíris, aparte de alguna que otra conducción bajo influencia que hacía que las ancianas se quejaran en sus pequeños salones de belleza. Y aunque sucedieran, ¿cuáles eran las probabilidades de que algo horrible me pasara a mí de todas las personas? Ese fue el día en que aprendí que a veces tú eres esa persona. Eres la que ellos miran y piensan es mía. Mirando hacia atrás, sé que el tipo no quería atropellarme, pero sin duda se sentía así. Y cuando doblé en la entrada de la casa que estábamos cuidando, escuché su camioneta seguirme. Corrí hacia la puerta e intenté meter mi llave en la cerradura y ahí es donde tropecé, por así decirlo. Mi lucha por encontrar la llave correcta le dio todo el tiempo que necesitaba para salir de su camioneta, subir las escaleras y agarrarme. Grité tan fuerte que rompí un vaso sanguíneo en mi ojo. Fue tan grave que casi todo mi ojo derecho quedó completamente rojo después. La gente pensaba que me había golpeado o algo así, pero no lo hizo. Solo envolvió un brazo alrededor de todo mi cuerpo. Me agarró del cabello y comenzó a arrastrarme de vuelta a su camioneta. No puedo ni empezar a describir lo que pasaba por mi cabeza en ese momento. Era como si todas las películas de terror que había visto en mi vida pasaran por mi mente, y yo fuera la protagonista de todas ellas. Honestamente pensé que ese sería el final de mi vida, al menos de la vida como la conocía. Sería esa chica que ves en todos los reportajes de noticias, en los cartones de leche o en los programas de Se Busca de América. La gente hablaría de mí brevemente, sobre lo triste y aterrador que fue mi vida sin sentido, y luego seguirían con la suya. Pero afortunadamente, y realmente me refiero a gracias a Dios, las cosas no terminaron así, como probablemente ya te diste cuenta, ya que estoy escribiendo esto para empezar. En cambio vi algo verdaderamente aterrador, algo que ninguna chica debería tener que presenciar, y de alguna manera me hace sentir segura y cálida recordarlo. Vi a mi propio padre convertirse en un monstruo ante mis propios ojos. Giró en la entrada con su propia camioneta justo cuando el tipo estaba a punto de intentar meterme en el lado del pasajero de su vehículo. Estaba planeando recoger algunas cosas en el supermercado, y había jugado una especie de juego consigo mismo para ver si podía ganarme de vuelta a la casa antes de que yo llegara de la escuela. Perdió su pequeño juego, pero, oh Dios mío, apareció en el momento justo. Le dio una paliza monumental a ese tipo y fue un animal cuando lo hizo. No hizo preguntas, no le dijo nada al tipo, no necesitaba hacerlo. Simplemente lo noqueó, me metió en la casa y luego golpeó al tipo hasta dejarlo hecho un trapo sangriento allí mismo en la entrada, mientras yo miraba por la ventana con el teléfono en la mano llamando al 911. El tipo suplicó por su vida, le rogó a mi papá que se detuviera y llamara a la policía, pero no lo hizo. Siguió golpeándolo hasta que las palabras del tipo salieron balbuceadas, y luego continuó golpeándolo cuando dejó de hablar por completo.
Cuando le dije a la operadora lo que estaba haciendo mi papá, me dijo que le pidiera que se detuviera. Y solo cuando me di cuenta de que podría ir a la cárcel por matar al tipo, le grité que se detuviera. Tuve que gritar 3 veces: «Papá, detente, la policía viene», antes de que finalmente dejara de golpear al tipo. Y luego simplemente lo volteó, totalmente sin aliento, y se sentó en la espalda del tipo mientras él jadeaba. El tipo que intentó secuestrarme violó sus condiciones de libertad condicional y volvió a prisión a esperar nuevos cargos. Tendré 31 años cuando salga, y eso si sus compañeros de prisión no lo atrapan primero, y sé que saben lo que hizo. Lo sé y eso me da consuelo por las noches. En cuanto a mi papá, no pasó ni un solo minuto en la cárcel por lo que hizo, y como un oficial le dijo: «Ningún jurado en el país declararía culpable a un padre que busca proteger a su hija de un hombre como ese. Te amo, papá. Nunca cambies». Era mi 3er año de primaria y como mi papá trabajaba en turnos irregulares, a veces venía a recogerme de la escuela. Luego, en una ocasión, llegó con mi abuela, lo que siempre era una grata sorpresa. Tenía que dejarla en algún lugar de camino a casa, y ella volvería a nuestro lugar para cenar una vez que terminara. Mi abuela no caminaba muy bien en aquel entonces, ya que esto fue antes de su operación de cadera, así que, más a menudo que no, necesitaba ayuda para subir escaleras grandes o particularmente empinadas. Cuando llegamos a donde teníamos que dejar a mi abuela, le pedimos a mi papá si la acompañaría hasta las escaleras de entrada. Obviamente no iba a decir que no, así que salió. La ayudó a salir del auto y comenzó a caminar con ella hacia las escaleras. Estaba solo a unos pasos del coche, así que aparentemente mi papá no pensó nada en dejar la llave en el encendido, pero yo era demasiado pequeño para darme cuenta. Y aunque lo hubiera hecho, no creo que hubiera tenido la capacidad de detectar el riesgo. Entonces, salieron del coche, y no sé qué fue lo que me llamó la atención, pero me incliné hacia adelante y hacia atrás, para intentar alcanzar algo debajo del asiento delantero. Debió ser una carta de Pokémon o un Pogue o algo así, porque recuerdo que me esforzaba mucho por alcanzarlo cuando, de repente, alguien se metió en el asiento del conductor. Esto hizo que me sentara de nuevo en mi asiento, esperando ver la parte trasera de la cabeza de mi papá frente a mí, solo que cuando miré, no era la parte trasera de la cabeza de mi papá. Un total desconocido se había subido al coche, y vi con horror cómo cerraba la puerta del lado del conductor de nuevo y arrancaba el coche. Estaba demasiado aturdido para hablar al principio, y recuerdo que pensé, ¿esto se supone que debe pasar? Quiero decir, para que un tipo se meta tan descaradamente en el coche de mi papá, tenía que haber alguna razón para ello, ¿verdad? Pero luego, cuando cerró la puerta y arrancó el motor, obviamente con la intención de arrancar, me di cuenta de que algo más estaba pasando, algo muy malo. Cuando finalmente encontré en mí mismo el valor para hablar, balbuceé algo como «por favor no lo haga». Pensé que el tipo podría no haber sabido que yo estaba allí y que solo quería el coche. Si sabía que yo estaba, tal vez me dejaría salir para poder irse sin secuestrarme accidentalmente. Pero entonces, en el momento en que hablé, él dijo «cállate», y luego simplemente se fue conmigo gritando en el asiento trasero. Es importante notar que la camioneta de mi papá tenía seguros para niños en las puertas traseras, y como mi hermana pequeña era unos años menor que yo, que tenía 8 años, él las mantenía cerradas todo el tiempo. Así que, si iba a salir, el tipo necesitaba desactivar los seguros para niños. Y así fue como terminé atrapado e incapaz de escapar cuando tuve la oportunidad. Mientras el tipo se alejaba, yo solo gritaba como una loca en el asiento trasero de la camioneta de mi papá, suplicando a este tipo que me dejara ir, después de que me di cuenta de que tal vez él también me quería a mí, no solo el coche. Estoy gritando, pero todo el tiempo él me grita que me calle o me va a matar, y otras cosas aterradoras. No sé cuánto tiempo pasó, pero definitivamente estaba llorando para cuando el tipo frenó bruscamente, lo que me tiró de mi asiento porque me había quitado el cinturón de seguridad. Fui lanzada hacia adelante contra el asiento frente a mí, y recuerdo que dolió mucho, pero antes de que tuviera la oportunidad de preguntarme si algo estaba roto o no,
Escuché el sonido distintivo del seguro para niños desactivándose. Las puertas traseras se abrieron y mi ruta de escape estaba asegurada. Me apresuré a llegar a la manija de la puerta, todo al sonido del ladrón del coche en el asiento delantero gritando: «Sal de mi coche ahora mismo, maldito crío». No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Corrí gritando de vuelta a la calle, sin siquiera molestarme en cerrar la puerta detrás de mí, lo que creo que probablemente se cerró por sí sola, debido al impulso del tipo que aceleraba en el coche de mi papá. Corrí y corrí y seguí corriendo hasta que me encontré con mi papá en la calle, que estaba en el mismo tipo de histeria en la que yo estaba. Recuerdo a mi papá llorando también, y no estoy seguro de quién nos dio un paseo de regreso a casa, ya sea un taxi o un buen samaritano o algo así. Pero lo siguiente que recuerdo es abrazar a mi mamá, llorar mucho y luego mi papá llevándome a la cama para que pudiera dormir y olvidarme de todo. Es un recuerdo que se ha quedado conmigo por mucho tiempo, y honestamente creo que ha tenido un efecto profundo en cómo me desarrollé como persona. No les aburriré con todos los detalles de eso, ya que supongo que probablemente pertenecen a otro hilo, pero en cuanto a recordar cómo me sentí ese día, es algo que solía recordar todos los días, y mucho de eso se debe al hecho de que nunca atraparon al tipo que robó la camioneta de mi papá. Esto fue mucho antes de los autos con microchip y cosas así, y solíamos vivir en una zona bastante sombría de Newark, así que supongo que los coches tenían una forma de simplemente desaparecer por aquella época, pero eso también significaba que no pudieron rastrear al ladrón del coche, así que en mi mente, este tipo solo está caminando por Nueva Jersey esperando encontrarse conmigo para que pueda revivir ese mismo terror paralizante una vez más. Obviamente, eso nunca sucedió. Las probabilidades serían astronómicas, pero la posibilidad me atormentó, y lo digo en el sentido más verdadero de la palabra. Esto sucedió poco después de que los bares reabrieran tras los confinamientos. Fui a un bar de mala muerte cerca de la avenida 82 en Portland, Oregón. Era terrible, pero era uno de los pocos bares que tenían karaoke tan temprano después de que se relajaran los confinamientos. Canté mi canción y me acerqué a la barra para tomar una bebida, charlando con el camarero, cuando se me acercó un hombre. Soy un hombre grande. Mido alrededor de 1,85 m y peso un poco más de 90 kilos, pero este tipo me superaba en tamaño. Probablemente medía cerca de 2 metros y pesaba fácilmente 127 kilos o más. Probablemente tenía entre 30 y 35 años, enorme y musculoso, con la fuerza de un hombre mayor. Llevaba una mascarilla, algo muy común, pero era el único en el bar que lo hacía. Había usado esa mascarilla tanto tiempo que estaba sucia, y la parte de la mascarilla frente a su boca estaba visiblemente húmeda por su saliva y respiración. Era bastante desagradable, y él solo tenía unos ojos fríos y sin vida. Me preguntó si levantaba pesas, y yo sí, así que me preguntó cuánto podía levantar en mi press de banca, sentadilla y todo ese tipo de cosas. Desde el principio se mostró socialmente torpe, pero no le di mucha importancia. Luego se jactó de cuánto podía levantar. Dijo que podía hacer press de banca con algo así como 158 kilos, y en un momento incluso hizo una pose de culturismo, flexionando sus brazos a los costados y animándome a apretarlos. Le seguí el juego y lo hice. Parecía raro, tal vez en el espectro autista supongo, pero los bares de mala muerte están llenos de gente rara, así que lo dejé hablar. La conversación continuó, y dijo más y más cosas extrañas, a las que traté de escuchar sin juzgar. Me contó cómo solía ser jugador de béisbol profesional, cómo solía ser oficial de policía. Me habló de sus hábitos de bebida y de cómo había bebido 25 cervezas ese día. No era imposible para un tipo de su tamaño, pensé. En este punto, sentí que este tipo era realmente extraño. Probablemente estaba lleno de mentiras, y hasta me hacía sentir un poco incómodo, pero mantuve la calma porque también tenía curiosidad por saber qué más tenía que decir. Fue entonces cuando cambió el tema a las mujeres. Dijo que había notado cómo hablaba con la camarera y cómo teníamos una buena relación. Me preguntó cómo hablar con las mujeres, qué tipo de cosas decirles, y luego vino la primera señal de alarma real cuando dijo: «Pero, ¿cómo haces para que confíen en ti?». Intenté mantener una cara seria y sin juicios ante esta pregunta bastante alarmante.
En ese momento no pensé que fuera peligroso, pero no me sentía bien enseñándole a alguien cómo comportarse para ganarse la confianza de alguien. Sin embargo, sentí que debía seguir hablando. Así que solo le dije cosas genéricas sobre ser honesto y cariñoso, en lugar de cosas específicas para hacer o decir. Y luego se puso más raro. Me preguntó si me gustaba entrar por la puerta trasera. Dije que sinceramente no lo sabía, ya que en ese momento nunca lo había intentado. Él me dijo que le gustaba mucho, que era su método preferido. Luego continuó diciendo que le gustaba ir al centro comercial para ligar con mujeres jóvenes, de 18 o 19 años, justo en el límite legal, dijo. Pero inmediatamente me pregunté si iba por chicas más jóvenes. Dijo que les compraba cosas y luego intentaba llevarlas a la parte trasera de su camioneta, donde hacía ese tipo de cosas con ellas, insinuando que era consensuado. Pero yo tenía mis dudas. En este punto, estoy convencido de que probablemente estaba hablando con algún tipo de sociópata. Y las alarmas dentro de mí estaban sonando como locas, pero quería que admitiera un crimen para poder intentar contarle a alguna autoridad o algo sustancial. Entonces llegó la gota que colmó el vaso y que me hizo perder la calma. Me mira y lentamente dice, he hecho cosas malas. Baja la mirada. He hecho cosas realmente malas. Estoy aterrorizado por dentro, pero quiero que me lo cuente. Le pregunto con la mayor calma y sin juicio posible, ¿qué tipo de cosas malas? Pero mi lenguaje corporal debió haber comunicado que no estaba ni calmado ni sin juicios, y se cerró. La conversación terminó poco después. Esa noche fui a casa y busqué el nombre que me dio. Seguramente un exjugador de béisbol o un oficial de policía tendría algún tipo de registro en línea, pero no apareció nada. Nunca olvidaré ese encuentro, y lamento no haber encontrado una manera de identificarlo ni haber mantenido la calma lo suficiente como para que admitiera un crimen. Me pregunto si aún está por ahí, atrayendo a mujeres jóvenes a su camioneta. Todo lo que puedo decir es, tengan cuidado. Hace 9 años estaba trabajando como podador de árboles en mi ciudad natal de Limerick, aquí en Irlanda. La empresa para la que trabajaba consiguió un trabajo en una parte agradable y tranquila de los suburbios, como dirían ustedes los estadounidenses, solo que en lugar de tener esas calles anchas y espaciosas que tienen allá en Estados Unidos, aquí tenemos estas pequeñas calles estrechas y serpenteantes que fueron trazadas antes de que los coches existieran. Son muy pintorescas y encantadoras. No me malinterpreten. Estoy agradecido de haber nacido en un lugar tan hermoso, pero son un verdadero dolor de cabeza para trabajar, y la calle en cuestión era tan pequeña que ni siquiera teníamos espacio para aparcar una astilladora. Eso significaba que tenía que cortar todas las ramas más pequeñas dentro de nuestro remolque para que tuviéramos suficiente espacio para transportarlas todas. Mucha gente me ha preguntado desde entonces por qué haría algo con mayor riesgo solo por dejar el lugar de trabajo ordenado y limpio. Pero la simple verdad es que si dejas un montón de madera y aserrín por ahí, simplemente no te pagarán por tu trabajo. Además, usar la motosierra dentro de un remolque que era solo el tipo pequeño que ves en la parte trasera de un todoterreno, era algo que habíamos hecho muchas veces antes sin incidentes. Todo lo que tienes que hacer es mantener las cuchillas alejadas de los lados de metal del remolque y del suelo, y todo estaba bien, hasta que no lo estuvo. Honestamente no tengo idea de cómo sucedió. Todo lo que recuerdo es un sacudón repentino en mi cabeza, seguido de lo que se sintió como un golpe en mi garganta. Hubo un momento de confusión porque el impacto no fue tan doloroso, pero sabía que me había lastimado de alguna manera porque podía sentir la parte superior de mi camiseta volviéndose cálida y húmeda. Bajé del remolque y fue entonces cuando vi cuánto estaba sangrando. Luego, cuando intenté respirar, me costó trabajo. Mi jefe estaba parado a solo unos metros de distancia, pero antes de que pudiera extender la mano para agarrarlo, alguien más gritó algo sobre un accidente y él se dio la vuelta para verme. La expresión en su rostro lo decía todo. Se puso pálido como una sábana, y luego se lanzó hacia mi cuello, cubriendo con ambas manos lo que me di cuenta que era una herida, y fue entonces cuando supe cuán grave era. Cuando todos comenzaron a gritar y a gritar, ver mi propia sangre simplemente no me afectó por alguna razón, pero escuchar el terror de todos me hizo comprender la gravedad de la situación. Literalmente estaba muriendo.
Uno de los chicos con los que estaba trabajando en ese momento, un polaco que era, apareció de repente con el botiquín de primeros auxilios que teníamos en la camioneta, y luego sacaron una especie de venda de gasa y empezaron a envolverla alrededor de mi cuello. Estaba tratando de detener el sangrado lo mejor que podía, al punto que mi jefe temía que me fuera a estrangular, y yo solo estaba allí dejándolos hacer lo suyo, con una extraña sensación de calma apoderándose de mí. Apreciaba todo lo que estaban haciendo por mí, tratando de salvar mi vida y todo eso, pero vamos, me había cortado la maldita garganta y estaba convencido de que ya estaba acabado. Recuerdo haber escuchado a uno de los otros chicos llamar al 911 y decirle a la persona al otro lado de la línea lo mucho que necesitábamos la ambulancia, y pensar lo triste que era que esas palabras serían lo último que escucharía. No triste como qué lástima, sino triste como qué final tan de mierda para mi vida, un accidente tonto en el trabajo. Pensé, en cualquier segundo cerraré los ojos y será como irse a dormir. Cuando los abra de nuevo estaré con mi abuela y mi abuelo. Es tan espeluznante pensar en ello ahora porque es lo más aterrador que me ha pasado. No sé de dónde vino toda esa calma. No tenía idea de que era capaz de sentirme así. Pero luego pasaron los minutos y pensé, está bien, no me siento tan terrible. Todavía puedo respirar y todo eso. Tal vez sobreviva un poco más. Unos minutos después comencé a escuchar sirenas, y los chicos me decían cosas como, este es tu momento, aguanta, estarás bien. Y ese tipo de cosas. Los paramédicos me subieron a una camilla, me pusieron algo en el brazo y luego me cargaron en la parte trasera de la ambulancia. Uno de los chicos pudo subir conmigo y no dejó de darme palabras de aliento durante todo el camino. Solo recuerdo mirar mis piernas todo el tiempo, luego tener que entrecerrar los ojos por todas las luces que tenía en la cara. Y lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro, fue a un doctor diciéndome que iban a ponerme a dormir para poder revisar mi cuello. Sus últimas palabras para mí fueron, todo va a estar bien, y recuerdo claramente pensar, mentiroso. Resulta que no estaba mintiendo, y me desperté. Dios sabe cuánto tiempo después, con mi cuello todo envuelto en gasas. Pensé que estaría en el hospital por un mes recuperándome, pero solo estuve allí una semana. Sin embargo, te prometo que se sintió mucho más largo que eso. La peor parte de cada día era cuando tenían que cambiarme el apósito de la traqueotomía. No era tan doloroso, pero era psicológicamente horrible porque podías sentir donde había un maldito gran agujero en tu cuello. Aparte de eso, honestamente estoy bastante sorprendido de cómo manejé todo. Como dije antes, es realmente aterrador pensar en lo tranquilo que estuve acerca de perder mi vida. Se sentía más como una molestia o inconveniente que como algo trágico o aterrador, y la recuperación fue 100 veces peor que el accidente en sí. Los médicos me hicieron pruebas para chequear si tenía algún trastorno de estrés postraumático, y todo ese tipo de cosas en los meses que siguieron, pero honestamente creo que todos los chicos con los que trabajaba quedaron más afectados que yo en ese aspecto. Un buen ejemplo sería cuando volví al trabajo. Dije que no me importaba volver a usar las motosierras si no estaba encerrado en el remolque, pero mi jefe no quiso saber nada de eso. Eso fue 3 semanas después. Solo 3 semanas. Y esa es la parte más loca para mí. Piensas que estar tan cerca de morir significaría más tiempo de recuperación, y supongo que habría tenido derecho a más tiempo libre, pero la idea de estar sentado sin hacer nada estaba a punto de volverme loco. Solo quería volver al trabajo y olvidarme de todo. Sé que suena insano considerando que tuve el accidente allí, pero quería como reclamar mi trabajo del trauma, por así decirlo. Quería erradicar ese miedo desde el principio, para que la vista de la motosierra no viniera a atormentarme o algo así. Solía trabajar en un museo que cerraba bastante tarde durante el verano. Estábamos abiertos hasta las 10 de la noche, y viviendo en la ciudad, desafortunadamente siempre tenía que pasar por lugares muy concurridos para llegar a casa. Esto sucedió cuando me detuve a comprar algo de comida en un restaurante cerca de un centro comercial de camino a casa. Al bajarme del tranvía, un tipo me detuvo inmediatamente para pedirme una donación. Tuvimos una conversación muy breve, pero antes de que termináramos 2 tipos, aparentemente mayores que yo tenía 20, ellos podrían haber tenido tal vez 30, ambos con una complexión muy grande y musculosa,
Se acercaron y empezaron a hacerme preguntas extrañas. Ambos sostenían cervezas, pero ninguno de ellos actuaba borracho, lo que significa que eran unos creepies por naturaleza. Al principio comentaron sobre mi cabello azul diciéndome cuánto les gustaba, lo cual está bien. Luego me preguntaron si el tipo que todavía estaba parado ahí de manera incómoda era mi hermano y cosas así. Afortunadamente se fueron poco después de que hice mi donación y comencé a dirigirme nuevamente hacia el restaurante. Al principio no los noté debido a que el lugar estaba abarrotado, pero justo enfrente del restaurante me detuvieron de nuevo. Esta vez sus preguntas se volvieron un poco más inquietantes. Me preguntaron si estaría dispuesta a realizar todo tipo de actos íntimos con ellos, ya que estaban allí para divertirse y, aparentemente, yo les resultaba muy atractiva. Siguieron insistiendo de manera molesta, diciendo que debería hacerles cosas allí mismo. Intenté alejarme, pero me bloquearon el camino. Me pidieron mi número y yo, ansiosa y esperando que me dejaran ir si obedecía, se los di. Efectivamente me dejaron pasar. Tan pronto como entré al restaurante comenzaron a llamarme sin parar, así que inmediatamente bloqueé sus números. Le envié un mensaje a mi novio pidiéndole que viniera a recogerme. No creo haber sentido tanto miedo antes. Mi plan de quedarme dentro del restaurante hasta que llegara mi novio no funcionó. Sin embargo, ya que uno de ellos literalmente entró en el restaurante completamente lleno, se acercó a mí y comenzó a tocarme de manera inapropiada, abrazándome e incluso intentando besarme. Fui tan tonta que no grité ni dije nada, solo intenté apartarlo, pero de lo contrario me quedé congelada en mi lugar, increíblemente asustada debido a su gran complexión. Es increíble para mí que, a pesar de que claramente intenté luchar contra él, todos a mi alrededor simplemente miraban hacia otro lado u observaban en silencio. Incluso solté una ayuda y para un par de veces. Claramente se cansó de eso, y decidió ir un paso más allá al literalmente arrastrarme hacia afuera con fuerza. Sentí que en ese momento iba a ser secuestrada, y que nadie iba a hacer nada. Afortunadamente, después de todo ese tiempo, un grupo de chicas que nunca había visto antes entró al restaurante y dijo algo como que tenía que irme porque todas teníamos planes para la noche. Y gracias a Dios, él simplemente me soltó y se fue sin decir una palabra. Me desconcierta que podría haber sido secuestrada, o Dios sabe qué más en medio de un lugar completamente lleno de gente. Y, de más está decir que, abracé a esas chicas como nunca había abrazado a nadie antes, y solo las dejé después de media hora, cuando finalmente llegó mi novio. Dejé mi trabajo y literalmente nunca volví a ese lugar, estando terriblemente paranoica incluso ahora, 2 años después. El día más absolutamente aterrador de mi vida fue el día en que mi hija mayor no llegó a casa después de la escuela. Su madre y yo nos divorciamos cuando ella aún era una niña pequeña, pero fue una separación más o menos amistosa, y acordamos dividir la semana en 2 para poder tenerla cada uno el 50% del tiempo. Ella no estaba conmigo ese día, así que estaba solo en casa cuando sonó mi teléfono alrededor de las 6 de la tarde, y vi que era su madre quien llamaba. Sonaba frenética, sin aliento, ya sea llorando o al borde de hacerlo, mientras me preguntaba si nuestra hija estaba conmigo. Obviamente le dije que no, pero supe de inmediato lo que estaba pasando solo por cómo sonaba. Nuestra hija estaba desaparecida, pero no era solo el hecho de que ella estuviera desaparecida. Como dije, eran solo alrededor de las 6 de la tarde cuando mi esposa llamó, y nuestra hija tenía 17 años en ese momento. Así que pensé que era un poco extraño que ella pareciera tan angustiada. Pero luego, cuando le pregunté a mi ex por qué parecía tan asustada, me explicó que tenía un muy mal presentimiento en la boca del estómago. Nuestra hija había estado juntándose con algunos chicos problemáticos, como lo expresó mi esposa, y no estaba respondiendo su teléfono. Sabía de primera mano que si nuestra hija no quería hablar, ignoraría tu llamada y luego te enviaría un mensaje de texto diciendo «déjame en paz» o algo por el estilo. Así que el hecho de que no respondiera en absoluto y que las llamadas fueran directamente al buzón de voz cada vez, confirmó en la mente de mi ex que algo malo estaba sucediendo. Amo a mi ex. Es una de mis mejores amigas en el mundo y sé que eso puede sonar loco para algunas personas, pero confío en ella con la vida de mi hija, lo cual es más valioso para mí que mi propia vida.
así que llamé a la policía. Le dije a la operadora que necesitábamos urgentemente que alguien encontrara a nuestra hija, y me pasó con un oficial que estaba mejor capacitado para manejar la situación. Este oficial comenzó a tomar todo tipo de detalles sobre posibles lugares donde podría estar, y prometió que 2 oficiales uniformados visitarían cada uno de esos lugares tan pronto como pudieran. Pero mientras tanto, la operadora tenía un trabajo para mí. Cuando me preguntó si conocía a alguien que pudiera estar conectado con mi hija a través de las redes sociales, me di cuenta de que sí. Ella tiene una prima de su misma edad que vive en Maryland, y las dos se mantenían conectadas a través de Facebook y Snapchat. Nuestra hija no nos permitía seguir sus redes sociales. Era demasiado privada para eso, pero estaba casi seguro de que estaría conectada a la cuenta de su prima, lo que a su vez nos permitiría leer estados y tal vez comentarios. Y así fue como descubrimos dónde estaba, gracias a un comentario que uno de sus amigos dejó en la foto, o publicación de otra persona. Su primera parecía casi segura de que estaba en un lugar en particular. Solo sabía el nombre, pero eso era todo lo que necesitábamos. La policía llegó, entró al lugar donde estaban, y encontró a mi hija y a una amiga suya con una sobredosis de heroína. Ambas fueron llevadas de urgencia al hospital, pero por suerte esto ocurrió justo en el momento en que el Narcan estaba comenzando a ser utilizado por paramédicos y enfermeras. Si hubieran hecho algo tan imprudente y tonto solo un año antes, creo que ambas habrían perdido la vida. En cambio, ambas se recuperaron por completo y fueron dadas de alta esa misma noche. Decir que estaba enojado no reflejaría ni de cerca cómo me sentía. Era 100 emociones diferentes envueltas en una sola, y cada una salió en diferentes momentos. Al principio me sentí tan aliviado de que ella estuviera bien que de hecho lloré de alegría. Pero luego, cuando llegó el momento de acostarla, tuve que pedirle a mi ex que se hiciera cargo para poder alejarme de toda la situación. Todo salió a la superficie de golpe, esa única pregunta ardiente. ¿Por qué harías algo como esto? Pero sabía que no era el momento ni el lugar. Ella está mucho mejor estos días y ahora está enfocada en vivir una vida saludable, lo cual es un gran alivio para mí y para su madre. Hubo un tiempo en que pensamos que la sobredosis sería el comienzo de algo muy largo y muy difícil para nosotros. Pero afortunadamente, eso la asustó lo suficiente como para ponerla en el camino correcto. Solo desearía que hubiera aprendido la lección de otra manera, en lugar de casi asustarnos hasta la muerte a su madre y a mí.